Hola, sí. Bueno, ahora sí me van a escuchar, estuvimos sin audio, después vamos a cortar el video. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Ok, gracias. Esto es lo que siempre tenemos que chequear. Siempre digo que es como la salida de un avión. El piloto puede tener 10.000 horas de vuelo, pero siempre hay una listita que chequean antes de despegar. Y hacen bien. Bueno, estamos, como les estaba contando, la porción bíblica que tenemos en cada Shabbat y en este particular se llama Ba Ishlach, que significa y envió. La historia está centrada con personajes Jacob y Esab, ambos hijos de quién? De Isaac. Ya lo vimos en la porción bíblica anterior de la Parashá, cuando Esab le vende la primogenitura, entre comillas, a su hermano Jacob. Entonces, cuando la madre, ¿quién es la madre? Rebeca le dice a su hijo Jacob que huya, huir por tu vida, porque cuando se den cuenta va a pasar algo malo. Bueno, la idea era que se vaya por un tiempito, pero creo que pasaron muchos años, ¿no? ¿Alguien sabe? Muy bien, genial, así me gusta que lean. O sea, ya vuelvo, dentro de un tiempo se le va a pasar, no se le pasó por 20 años. Hizo toda una vida Jacob en su lugar. Y como les decía, bueno, ahí ven la figura de, en este caso sería Jacob, y hay una figura que sería un malaj, un ángel. De esto también nosotros vamos a hablar. Pero dice envió, envió. Eh, tengo, por un lado, una parte que es más sustanciosa, pero en este momento lo que vamos a hacer es una entrada. Y Jacob aquí se divide en dos familias, o sea, la familia que él tiene la divide en dos campamentos. Pero antes de esto, ¿qué hace? Manda a ángeles, malaj. ¿Por qué? Porque Saúl, imagínense lo que está imaginando, valga la redundancia, Jacob, de cómo viene su hermano. ¿Por qué? Porque le dijeron que viene acompañado como de 400 hombres. Y no venía a comer un asado, venía a hacer justicia. Entonces, ¿qué pasa? Malaj. Jacob activa Malaj, ángeles. Y esto nosotros lo vemos en el mundo espiritual, en nuestro ministerio de guerra espiritual. Activar ángeles. Esto era muy común en esos tiempos, de hecho nosotros lo hacemos. Activa ángeles ¿para qué? Para que vayan al encuentro de Sab. ¿Por qué? Porque Sab, de los dos hermanos, era el más carnal. Era, digamos, el demonio. Era la cabra peluda. Nació todo hecho. Hay una palabra hebrea que significa hecho, que nació hecho, o sea, con todo, con pelos y demás. Y es el más carnal de los dos, el más terrenal, el más sanguinario, un demonio. O sea, era todo lo opuesto a Jacob. Jacob sabía muy bien de la naturaleza de su hermano, por eso tenía, en cierto modo, temor. Y Jacob, si bien le había ido bien, no podía presentarse como que diciendo, mira qué bien que me fue la vida, qué bárbaro que estoy, después lo que hice. Tendría que mostrar un tipo de humildad, ¿sí? Para recibir a su hermano y para hacer que su hermano baje un poco los decibeles y las intenciones que traía. Entonces ahí dice, así le dirán a mi amo a Esab. ¿De qué forma se pone Jacob? Como un siervo. Y a Esab lo pone como un señor. Acá tenemos que tener en cuenta algo. En este tiempo, el que estuvo viviendo en Israel, ¿quién fue? Esab. ¿Quién se quedó con sus padres? Esab. En cierta forma, Jacob tenía que reconocer que su hermano estaba cumpliendo un misbot. Estaba sosteniendo a sus padres. ¿Se entiende? Porque el que salió corriendo fue él. Entonces tendría que rendir de alguna forma un tributo, para que me entiendan, un respeto hacia Jacob, más allá de su temor. Así dijo tu servidor Jacob, dicen los ángeles, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. La expresión fue un ajeno en hebreo es gartí, palabra cuyo valor numérico 613, como la cantidad de preceptos que conforman el total de los mandamientos. Jacob le dijo a Esab, no me asimilé al pueblo de Labán, sino que me mantuve firme en la observancia. ¿Labán qué era?
un brujo, idólatra, pero brujo, sumémosle brujo, un hechicero. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Ahí detalla todo lo que adquirió y demás. Y acá había una confrontación. Dice que los ángeles volvieron hacia Jacob diciendo, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Sap, y también él viene a tu encuentro. Hay 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho miedo. Eso lo angustió y dividió a la gente que estaba con él, así como el ganado menor, el vacuno y los camellos en dos campamentos. Antes de entrar a los campamentos, quiero resaltar que dice, y eso lo angustió. Jacob vivió mucho tiempo solo. ¿Lejos de quién? De su familia. Tuvo angustia, tuvo temor, tuvo miedo, tuvo soledad y tuvo, en cierta forma, oscuridad, porque no estaba en la tierra donde tenía que estar, estaba afuera. Y siempre aprendemos que pasan cosas y no buenas cuando salimos de Israel, salimos de la tierra que el Señor declara que es tierra donde tiene que estar su pueblo. Entonces Jacob tuvo mucho miedo, eso lo angustió y dividió a la gente. ¿Por qué? Porque tenía temor. Dijo, si Esab va a un campamento y lo ataca, el campamento restante podría sobrevivir. Esto es una estrategia. Digamos que no quiero ir mucho sobre esto. Versículo 12 dice, por favor, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, porque tengo miedo que venga y me ataque a la madre con los hijos. ¿A quién le habla? A Yahweh. ¿Qué hace? Tefilá. ¿Qué enseña en este momento la Torá? Que ante esta situación lo mejor es acudir al Señor, la tefilá. Tú dijiste, ciertamente haré el bien contigo y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que es muy numerosa para contar. ¿Qué le recuerda Jacob en la tefilá? Las palabras de Dios. Esto es lo que ya creo que se los dije. Cuando ustedes oran, tienen que recordar cuáles son las promesas de Yahweh para su pueblo. Pero tenemos que estar seguros que nosotros hayamos cumplido nuestra parte. ¿Sí? Entonces dice que pasó allí la noche y tomó de lo que vino a la mano un tributo para su hermano. Bueno, y ahí enumera todas las cosas. 17. Y los entregó en mano de sus sirvientes, cada rebaño aparte, y les dijo a sus sirvientes, vayan delante mío y dejen un espacio entre rebaño y rebaño. Instruyó al primero diciendo, cuando se encuentre mi hermano Esab, te preguntaré, bueno, estos son detalles. Vuelve a decir en el 21, y dirán también, tu servidor Jacob está detrás de nosotros, porque pensó Jacob, apaciguaré su ira con el tributo. O sea, ¿por qué manda regalos? Para comprar su voluntad. Apaciguaré su ira con el tributo que va delante de mí y después quedaré frente a él. ¿Qué tipo de ofrenda sería esta? Shelamim, que es lo que nos enseña la escritura, que cuando nosotros ofendemos a alguien y el otro tiene todo el enojo por causa nuestra, hicimos algo malo, no podemos ir simplemente, si me perdoname hermano, acá tienen para ver todo con lo que va Jacob, todos los regalos. Por eso decimos que la ofrenda Shelamim, y esto es bueno, que lo aprendamos cada vez que nosotros vamos a una persona que dañamos, que le mentimos, le hicimos daño, la lastimamos de alguna forma, ir con una ofrenda de paz, Shelamim. Y la ofrenda de paz a mí me tiene que costar. No puedo ir con un chocolatín chiquitito así. El otro tiene una bronca que me quiere arrancar la cabeza, no me quiere abrir la puerta, no me quiere ni hablar. Un chocolate no lo va a convencer. Entonces, ¿qué nos enseña la Torá? Que debemos mostrar qué cosa, nuestro arrepentimiento, nuestro remordimiento, físicamente, tangencialmente, o sea, algo tangible que puedo tocar, bueno, ok, listo, está realmente arrepentido, porque gastó su dinero para traer y congraciarse conmigo. No es lo mismo que decir perdóname, o sí, no es lo mismo, porque si no, como no me cuesta nada, hago 200 veces eso, y las 200 veces voy, perdóname. Y no. ¿Se está entendiendo acá? ¿Por qué tenía temor? ¿Qué sabía él que tenía que llevar? Regalo, ofrenda, shelamim. Bien, porque la ofrenda no era para Dios, sino para su hermano. Porque él entendió que hizo algo incorrecto. Bueno, los tomó, los hizo cruzar el vado, bla, 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 bla. Versículo 25. Jacob se quedó solo. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Bueno, acá entra la figura del malaj que viene.
Se dijeron muchas cosas y se siguen diciendo muchas cosas de quién es ese malaj. Bueno, ese malaj, así como Jacob, ¿cómo comienza? Y envió. ¿A quién envió Jacob? Ángeles. Israel tiene un arcángel, un ángel. ¿Quién es el ángel de Israel? Lo dice David. Mijael. ¿Se acuerdan? Esab también tiene un ángel, que es Samael. Cada nación tiene un ángel. ¿Con quién? ¿A quién representa Jacob? A Israel. El ángel de Jacob es Mijael, que no está en escena acá. Esab tiene a su vez también, ¿por qué? Porque era un cabeza, era un hombre, sí, que tenía un peso espiritual y también tienen ángeles. Era un hombre fuerte, ¿sí? Espiritualmente hablando, de esto estamos hablando, ¿se entiende? Cada nación tiene un ángel. Y en este caso, si Israel tiene a Mijael, Edom, ¿a quién representa esa Edom? Edom, por ejemplo, dice al principio, Edom lo identifica la tierra de Seir, el campo de Edom, y lo identifica el color rojo, y lo identifica el color potaje, el potaje que comió, y lo identifica que es un demonio. Esab. Pero él tiene un malaj, porque representa a naciones, a una nación. ¿Cuál? Edom. ¿Qué es Edom? Más tarde, ¿quién termina siendo Edom? Edomitas, termina siendo Grecia, termina siendo Roma. ¿Sí? Esto es proféticamente lo que nosotros tenemos que entender. ¿Con quién luchaba entonces Jacob? ¿Quién tenía la primogenitura? ¿De quién la tenía? Jacob. ¿Qué viene a hacer el malaj? A recuperar la primogenitura. Si bien él sabía que le correspondía, el malaj viene ¿para qué? Para ver si lo puede vencer. Recuerden la porción bíblica cuando Yeshua es llevado al desierto y es tentado. ¿Por quién? ¿Qué le muestra? ¿Y qué tenía que hacer para que le entregue los reinos? Listo. ¿Y quién era el que estaba mostrándole los reinos? El malaj que está por arriba de esos reinos. ¿Entienden la conexión? ¿Por qué? Jacob es Israel. Esab es Edom. ¿Se entiende esto? Ya lo vimos. Es Edom. Entonces, está la pelea, ¿para qué? Para vencer. ¿Por qué? Él sabía que la primogenitura le correspondía a Jacob, pero él venía a intentar sacársela. Esto representa a nosotros. El Señor sabe que nosotros somos parte de su pueblo. Vamos a hablar así, como dando por seguro que somos parte de su pueblo. Él sabe que la sangre de Yeshua nos cubre. Él sabe que tenemos al Eterno de nuestro lado, pero sin embargo Él viene a buscarlo en cada ocasión, ¿sí o no? Para ver si nos puede vencer. Es una lucha espiritual. Siempre se pensó que está peleando contra Dios, Jacob. Está peleando contra Yeshua. Y a mí siempre me podía haber hecho ruido de cómo con Yeshua. También lo vimos que peleando con su propia parte negativa, contra su propia parte mala. Pero en realidad es un malaj. ¿Por qué? Espiritualmente, ¿qué se estaba poniendo en juego en este tiempo, en ese momento? ¿Qué pasaba si Esaú mataba a Jacob? ¿Qué pasaba con Israel? ¿Se entiende? Y este es el punto. Este es el punto. Por eso tenemos que verlo de este modo, no literalmente. Ahora estamos yendo más profundamente y en el plano espiritual.
Y es más claro entender qué pasaba si Jacob prevalecía. Israel dejaba de existir. Porque ustedes piensan que se iba a quedar tranquilo. ¿Qué se hacía en esos tiempos? No quedaba nadie en pie. ¿Cuál era el temor de Jacob? Que pasara eso. ¿Se entiende? Es necesario pelear. Es necesario que nosotros como creyentes tengamos esta lucha espiritual. Sentirnos como Jacob solos, sentirnos en la oscuridad, sentirnos en soledad. Un esposo se puede sentir en soledad porque, lo que hablamos hace un rato, su esposa no lo acompaña a hacer Shabbat. Su esposa o su esposo no lo acompaña en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia. Y se siente ¿cómo? Solo, debilitado. Momentos se siente en tinieblas. Por momentos siente temor. Y no se da cuenta y se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque es normal y es humano que eso suceda. Y pierde la dimensión de dónde está parado. ¿Quién es como identidad? Un hijo de Dios que tiene todo a su favor, siendo fiel a su Señor. Pero cuando nosotros nos enfrentamos solos a situaciones como Jacob, tenemos que tener la seguridad que vamos a triunfar, porque si no somos derrotados. Aún él teniendo ¿qué? La primogenitura. Por derecho él tenía la primogenitura. Pero ¿qué quiere el enemigo hacer con nosotros? ¿Sacarnos de dónde? De la emuná, de bitajón. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Utilizando todo artilugio, todo elemento que tenga a su alcance. Nosotros tenemos dos cosas acá. Quizás mañana yo lo voy a presentar de otra forma, porque dije campamentos. Los campamentos luego se dividen, por un lado, Judá, y por el otro lado, la casa de Israel. Pero ¿quién no pertenecía a ese campamento? Esab no pertenecía a ese campamento. ¿Por qué? Esab no era amante de la Torá. ¿Se entiende esto? ¿Quién era el que tenía que seguir adelante? ¿A quién eligió el Señor? A Jacob. ¿A quién vino a buscar? A Jacob. El Malaj. Porque también Esab, como hombre fuerte, como un príncipe, tiene Malaj a su favor. Esto en el mundo espiritual. Para algunos es esto quizás incomprensible, pero en el mundo espiritual esto existe. ¿Qué dice Pablo? Rab Shaul, Efesios 6. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Y dónde viven las huestes espirituales? ¿En la tierra o en regiones celestes? ¿De dónde vino este Malaj? En estos tiempos eran muy comunes estas manifestaciones. Todo el mal llamado Nuevo Testamento, hay citas de ángeles que se podían ver, que comían. Cuando estuvieron con Abraham, los tres, y uno tenía el nombre, por eso le hablaba, porque representaba, tenía el nombre de ¿quién? De Yahweh. Y no se trataba de que lo veía, sino lo que representa. ¿Se entiende? Entonces, no estaba Esab peleando. No dice la Escritura que estaba peleando con Esab. Leemos. ¿Dónde me quedé yo? En el 25. Jacob se quedó solo, entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Jacob se quedó solo de la otra margen del lado Labok, porque se había olvidado unos pequeños cántaros. El extraño con el que luchó era Samael, ángel guardián de Esab. Samael es el que habló con Eva y la convenció de hacer lo que hizo. Es Samael. Estamos hablando a un nivel, ¿no?, espiritual alto. Y requiere un entendimiento. Pero yo no les puedo dar otro alimento que este. Pero sí podemos discernir todos juntos, a través de la Escritura, qué es lo que sucede. Ahora, entendamos que nosotros tenemos un plano material y un plano espiritual. Para nosotros, para este ministerio, es quizás entendible. ¿Por qué? Porque somos un ministerio de guerra espiritual. No lo tienen todos.
Puede ser mesiánico, pero no creen en qué. O no tienen dado el hecho de confrontar con qué. Con huestes espirituales, huestes de maldad. Confrontar con demonios. Y tenemos a nuestro servicio, ¿qué vimos el otro día en la conexión? ¿Qué subía y qué bajaba a través de esa escalera? ¿Y están al servicio de quién? Pero son nuestros malaj, nuestros mensajeros. ¿Entienden? Todo esto, como para ir cerrando, yo puse Israel vence a Edom. Proféticamente, Edom venció, a partir de ahí venció. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ve? Aparecieron los distintos reinos, ¿sí? Persia, el imperio griego, Roma. ¿Se acuerdan del sueño de que vio? ¿Quién tiene, el sueño de Daniel habla de cuántas? De una de los reinos. 4 reinos. ¿Y cuál es el último? De los pies de barro. Eso es Roma, eso es Edom. En el Apocalipsis, cuando venga eso que está escrito ahí, va a ir contra la Babilonia, la gran ramera. ¿Quién es? Edom. Y con todas sus hijas. La ramera tiene hijas. Las iglesias protestantes, todo lo que es la línea cristiana, que no han reconocido la Torá, no han querido salir de dónde. ¿Cuál es la invitación? Salgan de ahí, porque la voy a destruir. Proféticamente lo que estamos viendo aquí es lo que va a suceder proféticamente. Por eso es maravilloso que nosotros entendamos dónde el Señor nos está poniendo. Vemos proféticamente lo que va a suceder en los tiempos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entonces yo tengo que entender que no me puedo, tengo que estar atento a los movimientos. Yo aprendí hace mucho tiempo que el termómetro profético está en el Medio Oriente. Y siempre tengo los ojos ahí, cuando hay movimientos ahí. ¿Con quién está haciendo alianza Israel? Ahora la del mapa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Por qué? Porque hay territorio que le corresponde a Israel, pueblo de Dios, que está ocupado por otros. ¿Se entiende? Israel no tiene permiso para vengarse. Israel nunca invade. Israel se defiende. ¿Se entiende? Sigue los mismos patrones que el Eterno estableció. Si no hay una orden del Eterno, Israel no va a avanzar hacia ninguna nación. No es Inglaterra, no es Estados Unidos, ¿entienden? Que tienen colonias por todo el mundo. Israel sigue con su patrón espiritual, profético. Nosotros estamos discerniendo el reloj profético del Eterno. En los tiempos en que estamos. Reconocer quién es Edom. Reconocer que Esab, ¿sí? ¿Por qué? Porque era sanguinario, era de la tierra, era cazador. No le importaba qué cosa, lo espiritual. No le importaba la Torá. Pero él tenía por herencia, le correspondían algunas cosas. Eso es lo que reconocía Jacob. Cumplió con sus papás, estuvo en la tierra que le pertenecía a Israel, nunca se fue, él se fue. Entonces tenía también un poderío. De hecho, tiene un malaj a su servicio. ¿Están entendiendo lo que es ese malaj? Ahora, estamos llegando a la conclusión de que Jacob no era un hombre común y corriente. Tenía que tener cierto poder para vencer a un ángel. ¿No? El ángel se tuvo que defender, lo único que hizo tocarlo para que lo suelte. Pero logró que la bendición de Samael, bueno, listo, te largo. Porque él no podía, no lo pudo vencer, no le pudo sacar. Él vino como un padre, así que vos querés venir acá de vuelta, yo te voy a sacar lo que le corresponde a mi Señor. ¿Quién es el Señor? Esab. Pero ¿quién se le presentó? El malaj, el representante. ¿Están entendiendo esto? ¿Se entiende? Está en la escritura, ¿eh?
Bueno, ahí está. Usted tiene un problema. Ya se lo dije. Usted le cree a Palacio todo lo que él dice y cuando yo le hablo de esto no me cree. Pero no me tiene que creer a mí. Porque usted no está entendiendo el mundo espiritual. Un malaj. Pero hay algo que tenía Jacob. Jacob no era un hombre común y corriente. Era un hombre fuerte, era un príncipe. ¿Cuál es el nombre que recibe Jacob? ¿Qué significa? ¿Cómo? El que venció con Dios. Se malinterpreta y dice el que venció a Dios. No, venció con... ¿Ahora entiende por qué lo venció? ¿Qué es lo que tiene que reconocer el malaj? En el nombre de Yeshua, teatro, espíritu inmundo. Delante mismo acá puede venir Hasatán, pero si yo estoy en la conjunción, yo estoy convencido y estoy en concordancia con el Eterno, esa manifestación se va. Porque tengo la autoridad de Yeshua. ¿Se entiende? Estamos hablando de cosas que no se ven. Por eso, ¿cuándo le explota la cabeza? Cuando nosotros entramos en la profundidad. Cuando leemos el Midrash, que quizás mañana lo vaya a leer, habla de quién es Samael. Entiendo perfectamente, tanto usted hermano como muchos que están acá, se quedan... No pueden captar quién es Samael, no pueden entender que... Primero no voy a volver, porque bueno, hoy están escuchando esto, pero dije, así nomás como si nada, fue quien tentó a Eva, Samael. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que era una víbora? Exacto. Que pertenecía a algo creado antes. Aquellos que se rebelaron contra el Eterno. Lo que hoy ponen algunos como manifestaciones, qué sé yo, hasta superhéroes, qué sé yo, ¿no? Una cosa así. Pero ¿quién se piensa que eran? ¿Quiénes eran los Nefelim? Ahora, si usted no cree eso, estamos en un problema. Pero no es se trata, usted tiene que entender, lo más importante... Pero acá donde usted no está entendiendo. ¿Y por qué la duda? Proféticamente, espiritualmente es lo que sucedió. ¿Entiende? Esto no es literal. Vieron que yo repito constantemente. Ya tiene que pasar el tiempo de la literalidad. Tenemos que ir más allá para comprender. ¿Sí? O sea, hay un tiempo que usted tiene que entender. Lo literal tiene que salir. No puede ser eso. Tiene que haber algo más. Y el algo más es esto que se está presentando acá. Por eso estamos hablando de un nivel más allá. Más allá. ¿Ahora entendió por qué es importante tener una Torá? ¿Ahora entendió por qué es importante dejar de lado la Reina Valera? Porque no me explica nada de esto. Necesita que todo un soporte espiritual que esté hermanado con la Torá. Si no son parte del pueblo, lo desconocen. Y nos quedamos con la historia. Eva le dio de comer la manzana a Adán. ¿Era una manzana? Bueno, porque por ahí usted todavía sigue pensando que era una manzana. Ahora, si yo le digo, es un malaj, yo no quisiera que usted vea un malaj de frente. Pero acá lo que es la autoridad espiritual, la autoridad, la unción que había sobre Jacob. Porque Jacob estaba... ¿quién estaba con él? Listo. ¿Acaso la palabra no dice, si el Eterno está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No leyó nunca eso? Listo. Ahora usted me dice, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo hizo David para derrotar a Goliat? ¿Cómo hizo? Está en la misma duda. ¿Se entiende? Lo de David y Goliat, ¿lo creyó o no lo creyó? ¿Y entonces? ¿Sansón? La fuerza que tenía Sansón era impresionante.
Y Sansón eligió un camino que no correspondía, pero la unción la tenía, como cada uno de nosotros. Usted puede vencer a un demonio si está en concordancia con el Eterno y usted cree. Ahora, si usted tiene esa duda, no le recomiendo que lo confronte, porque lo va, no sé, lo que quiera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto es espiritualmente viéndolo. Nosotros tenemos que entender lo que hay acá, detrás de esto. ¿Sí? Para un estudioso, por ahí lo puede concebir. Pero, ¿sabe por qué esa duda y por qué eso que tiene ahí? Es porque no está más conectado con esto. ¿Se entiende? Ahora, por eso digo la necesidad de estar conectado con las cosas del Señor, en el sentido correcto, en el entendimiento, en la sabiduría que el Padre nos da para compartir. No puedo hacerlo como antes. No me ayuda de nada. Yo puedo tener la Reina Valera acá para comparar, pero no me dice eso. Necesito ir a los Midrash, necesito ir a otros libros que están escritos y concuerdan perfectamente con esto. De hecho, yo lo llevé a varios ejemplos. ¿Sí? Si no terminaríamos diciendo, no creo el poder que tenía Yeshua. Y no, Yeshua es superior. Pero, ¿qué característica tenía que tener el hombre que dependía de ese hombre que prevalezca Israel? ¿Un hombre común y corriente? ¿Flaquito? No. Ese es el secreto. Ese es el secreto. ¿Acaso Yeshua no dijo, bla, 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 mayores cosas que estas harán ustedes que las que yo hice? ¿Y por qué? Porque tenemos que seguir ese sendero. Debemos seguir las enseñanzas de mi maestro, debemos seguir el camino de mi maestro, debo entender la profecía, debo conectar los tiempos proféticos. Entonces yo ya sé dónde estoy parado. Entonces usted tiene que entrarle un temor, dice, wow, estoy perdiendo tiempo. Voy a empezar a interiorizarme que en el estudio. Yo no lo hago para que me vean a mí la cara, para que me escuchen a mí. Yo me di cuenta si entran a mi canal o no entran. De hecho, todo lo que tiene que estar entrando ahora tiene que dar un like. Ayúdennos a crecer. Dennos un like. Pero cuando yo no veo que hay un like es porque no miran las enseñanzas. Entonces, cuando yo tiro una cosa como esta, es como que le falta algo. Y el algo es el soporte, es el seguir, la correlación de los eventos. La Torá nos lleva a entender los tiempos proféticos. Por eso no me tengo que perder nada, no me tengo que perder un Shabbat, no me tengo que perder la fiesta, porque si no quedo colgado en el aire, algo me falta. ¿Y esto dónde salió? ¿Cómo se come esto? Porque el Señor hace cosas sobrenaturales. Su pueblo es sobrenatural. De todos los reinos, ¿quién prevaleció? ¿Roma? ¿Los griegos? ¿Los asirios? ¿Los persas? ¿Egipto? Ninguno prevaleció. Y utilizó gente común y corriente. Él dice, me servís de lo más despreciable, un pueblo despreciable. Así habló. ¿Y lo transformó en qué? En su pueblo. El pueblo de Dios. ¿Puede entender esto? El pueblo de Dios. No hay otro. El pueblo de Dios, Israel, es esto. Está acá. Y todo lo demás son las naciones. La nación tiene la oportunidad, las naciones tienen la oportunidad de entrar. Pero los que no entren, ¿qué va a pasar? Si es profético, estamos adelantándonos lo que va a suceder. Ahora, si yo empiezo a hablar de Apocalipsis, se cae para atrás. ¿Me entienden? Porque habla de ángel, habla de dragón, habla de esto. Todo hay una simbología que nosotros tenemos que entender. Pero sin embargo, me encanta ver Games of Thrones. ¿Entiende Games of Thrones? ¿Usted concibe que una mujer pueda criar dragones? Si cree en eso, ¿por qué no cree en esto? Digo, yo no sé, pero esto sí es verdad. Aquello es fantasía, pero esto es verdad. Y lo que le acabo de nombrar está hecho todo en un sentido, una mente de tinieblas.
para que la gente se cautivada con eso. Pero lo que estamos hablando es real, está escrito en la Escritura. ¿Entiende? Por eso le digo, ¿dónde voy a afirmarme? ¿Dónde estaba? ¿25 de Bereshit? No, 28. El viento me pasó toda la... Bueno, donde dice que prevaleció. ¿Quién prevaleció? Ahora, cuando aparece el alba representa el final de una oscuridad. Yo cuando salgo en la madrugada, salgo de acá y está oscuro. Cuando estoy llegando a la Panamericana, cambia de un estado al otro. Ahora, proféticamente, usted tiene que pensar, si está escrito, ¿por qué será que me está describiendo eso? ¿Qué me quiere decir? El alba es un amanecer. Inmediatamente, Yeshua te amanece. Está hablando de un tiempo, nuevamente, vence, desaparece, si viene el alba, ¿qué desaparece? La oscuridad. Cuando vence, ¿qué aparece? La luz. Amanece Yeshua. Me amanece una nueva vida. Victoria. ¿Entiende? O sea, todos son conceptos que se unen, que son conceptos proféticos, espirituales, para entender qué es lo que sucedió ahí. Yo entiendo, como le puede pasar a usted, le puede pasar a muchos hermanos, gente que nos está viendo, nos van a ver más tarde. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esto, a entender, a ver a la profundidad, la raíz de toda esta historia. Ya lo hablamos. Al principio, Kohu Bohu, Génesis, estaba desolada, vacía. Usted puede comprender, su mente puede comprender qué significa eso. ¿Y quiénes estuvieron antes que nosotros? Bueno, hay gente que está paveando, mirando al río, arriba para ver un ovni. Hay gente que todavía quiere encontrarse con un marciano. ¿Por qué le decís marciano? Como si fuese que Marte es el único planeta. Yahweh es el creador de todo eso. Yo, conectándome con Yahweh, sé de muchas cosas más que me las guardo. Porque ¿es para quién? Lo secreto es para Yahweh y la revelación es para Israel. Si usted quiere tener revelación, tiene que ser parte de quién? Del pueblo de Israel. No la del mapa, sino del pueblo. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Shema, escucha. Silencio, mirá, ri. Va a haber una para allá que se llama ri. Mira, observa. Observa lo que voy a hacer. Más sobrenatural que lo que pasó en Egipto. Ningún brujo pudo prevalecer. ¿Qué se pensó? ¿Que era un juego que Moshe iba con una varita y hizo así? No. ¿Con quién confrontó? Con hechiceros, con brujos egipcios. Sirviente de Faraón. ¿Faraón quién se piensa que era? Un hombre fuerte. En el plano espiritual, un hombre fuerte no era un hombre común y corriente como vemos en las películas, que estaba sentado. Era un hombre fuerte. Exacto. ¿Entiende? Yo sé que es difícil entender, pero es lo que va a suceder cuando venga Yeshua. Más vale que entendamos estas cosas, porque no vamos a entender cuando venga Yeshua. Vamos a estar durmiendo. Yeshua va a gobernar todo el mundo. Todo el mundo, me gustaría escuchar, todo el mundo, sí. Olvídate de Putin, olvídate de Xi Jinping, olvídate de esto, que está todo el día mirándolo. Él va a gobernar todo el mundo y las naciones van a tener que ir a retribuirle. Van a tener que ir a llevar ofrenda. ¿Para qué? Para que les llueva. ¿Qué quiere decir eso? Que si no van y llevan los diezmos y las ofrendas, no le va a llover, no van a comer. Israel, los que creyeron, los que fueron firmes y le creyeron, van a estar adentro. ¿De dónde? La gran Suca. La Israel espiritual. Está escrito en Apocalipsis. ¿Entiende? Todas son maravillas. Yo quería hacerla corta a la administración. Pero bueno, surgen estas cosas. ¿Por qué? Es necesario comprender. Todos los días yo leo,
Y quisiera tener más tiempo. Quisiera tener más tiempo. Pero debo traerles un alimento espiritual. ¿Sí? No podemos todos los años decir lo mismo. Tenemos que ver en cada año, en cada para allá, el Señor nos va revelando cosas. Pero ¿a quién le revela? Al que lo busca. No se lo da a cualquiera. Me tiene que costar. ¿Entienden? Entonces yo quiero, Señor, muéstrame. Sí, no te, bueno, sí, ahí te muestro. No. Tiene que haber un esfuerzo de parte del hombre, tiene que haber un compromiso de parte del hombre para que Yahweh le muestre algo más. Si no, miren los personajes bíblicos. ¿Qué estaban? ¿En la casa? Bueno, mostrarme. No. Activaban. Cuando digo activan Malach, me quedan mirando. Claro, porque no están entendiendo, no están creyendo. O no me escuchan cuando yo estoy acá haciendo liberación. La esencia de Yahweh, los Malach están a mi disposición, a la disposición de un creyente obediente. ¿Son qué? Malachim, mensajeros. Shelai, mensajeros. ¿Se entiende? Esto es el mundo espiritual. Sobrepasa todo entendimiento. ¿No dice eso la Escritura? Repito, lo secreto para Yahweh. Lo revelado para Israel. Nadie más lo sabe. Por eso dice, ni el día ni la hora saben. ¿Quiénes? Los que no están en la Torá. Ahora usted sabe, creo, cuándo va a venir Yeshua. Hay gente que no lo sabe, pues no lo comprende, porque no entiende el significado de las fiestas. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá, amados, porque si no nos vamos a quedar hasta la madrugada. Bueno, no puedo decir como conclusión, pero cerrando esta parte, nosotros tenemos que comprender que luego de esto, la familia de Jacob, hay 2 esposas que entre las dos conforman las 12 tribus. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si no se hubiese desencadenado de esta forma este episodio, lo que nosotros vamos a ver después no hubiese sucedido. ¿Está? Tenemos que entender, en el mundo espiritual, en el plano espiritual, ustedes ponen, vayan a Wikipedia para que vean que no es un invento mío, pónganle Dom y le va a aparecer. No estoy hablando de algo muy oculto, pero ¿qué tengo que hacer? Tomarme el trabajo de ¿qué? De estudiar, de investigar. Para eso tienen More, para eso tienen un Roe, humildemente. ¿Se entiende? No puedo ir a agarrar cualquier cosa porque me voy a confundir. Necesito una guía y un orden. ¿Por qué? Porque a veces las mentes, los recipientes, esta copa tiene un límite. No le puedo poner toda esta jarra. ¿Se entiende? Si yo vuelco todo lo de la jarra, ¿sí? Se desborda. Bueno, las personas son como un recipiente, una vasija, que yo tengo que tener el discernimiento y medir no más de lo que pueden contener. Porque si no, y se escapa toda la esencia, la riqueza espiritual de la manifestación del Padre a través de la enseñanza. Por eso hay distintos ¿qué? Niveles. Por eso que tienen que ser ¿qué? Juiciosos, no por mí, repito, sino para que estudien. Están los videos a su disposición. Tienen la posibilidad de verlo 1, 2, 3, 4, pero tienen que asociarse, háganse uno con nosotros, ¿sí? Háganse uno, si están, como esto le estoy hablando todo, si están comiendo en esta casa, tienen que ser responsables, tienen que ser recíprocos también. Hay algunos que nos mandan mensajes, nos agradecen, bueno, sea recíproco con respecto a este trabajo, esto es un trabajo, ¿sí? Es espiritual, no es el discurso del presidente de la nación. El discurso del presidente de la nación escribió todo lo que y lo dijo, pero no hay nada sobrenatural, no hay nada espiritual. Sin embargo, hay 28 millones de personas que estuvieron viéndolo por televisión y por las redes sociales. Yo no logro 5 personas que me estén mirando. Eso habla del estado espiritual
de este mundo. Por eso, si hay alguien que tiene que cosechar paciencia, soy yo, porque a veces me da gana, dice, cierro, mi familia y yo nos salvamos y listo. Total, no quieren saber nada. Se lo digo de cualquier forma, busco figurita, busco figura, bueno. ¿Están entendiendo que no es para todos esto? Y tiene que tener el privilegio, sentir que es un privilegio que el Señor le está enseñando. ¿O no lo sienten así? Para mí, gracias Señor, porque tengo el privilegio de poder leer, entender y poder comunicarlo, con el deseo de que muchos más hermanos comprendan el plan profético de cómo, yo me pregunto, ¿cómo va a ser lo que le dijo al profeta? Efraín agarró un palo, en uno escribí Efraín, en el otro escribí Judá. De esos dos pueblos voy a hacer uno. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo lo va a hacer Yahweh, pero si él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Con toda la confrontación, con toda la guerra, con todo el odio, con todo el antisemitismo que hay en el mundo hoy, si Yahweh lo dijo, lo va a hacer, ¿o no? No me puedo quedar en la vereda, yo no creo que eso pase. Bueno, listo, no es para vos. Yo digo, andate a la católica, andate a cualquier... No vengas acá porque te vas a aburrir, te va a estallar la cabeza. Porque no podemos rechazar lo que el Señor nos está mostrando. Él nos está mostrando lo que va a pasar. Y que no hay lugar más seguro que ser parte de su pueblo. Listo. A su tiempo Él nos va a mostrar, ¿sí o no? A su tiempo Él nos va a mostrar cuál es el camino. Nuestra cabeza no da para que nos cuente todo. Nos va a ir mostrando de a poco. Pero ¿dónde está escrito? En la Escritura está todo. Siempre dije, cuando estaba con los hermanos allá en la iglesia bautista, ¿saben, hermanos, qué hermoso es saber el futuro? Y me quedaban mirando. Y no soy un oráculo, no soy un brujo, no adivino, no leo la borra del café, nada. Simplemente leo esto. Y sé lo que va a pasar en el futuro. Yo lo sabía hace años ya. Ahora estoy más cerca, porque ahora entiendo otras conexiones. Sabemos el futuro. Entonces, búsquese un buen trabajo para que tenga más tiempo para ¿qué? Para estudiar Torah. Invierta en las cosas del Señor. No se distraiga. Busque un trabajo, ¿para qué? Para que tenga tiempo, para estudiar Torah. Invierta en las cosas del Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque me conviene. Porque si no, cuando pasen estas cosas, van a pasar y yo no me voy a enterar. Nos vamos a quedar acá, esperando. Amén. El Eterno bendiga su palabra. Shabbat Shalom para todos. Amados, gracias por estar, por dispensar este tiempo. Disculpen si nos extendimos. Pero bueno, todo es palabra del Señor. Nada sacado de nuestro corazón, en nuestra mente. Shabbat Shalom. El Eterno los bendiga. Ahí, como siempre, les comparto este versículo para que ustedes, sí, de parte del Señor, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es ley de Dios, palabra del Señor. Por si usted quiere colaborar con este ministerio, será bendecido, ponga su nombre para que nosotros oremos por usted. Grande es el Señor, damos gracias y Shabbat Shalom a todos.